Vamos entonces a ir a la Escritura y vamos a concluir ahora ese tema que hemos comenzado en Apocalipsis 20, o sea, una parte de los primeros 10 versículos, porque es interesante. Apocalipsis 20, 1 al 3 y del 7 al 10. Y Dios mediante, ahí vamos a estar terminando esa parte, ¿verdad? Entonces Apocalipsis 20, 1 al 3 y del 7 al 10. Si ya lo tiene, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, Dios mío, que nos permite de estar en este lugar para aprender cada día más acerca de tu palabra y estar pendientes, Dios mío, acerca de tu venida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, y que podamos tomar estos temas con responsabilidad y también con reverencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Voy a ver si me pueden quitar un poquito de efecto aquí, por favor. Entonces, una de las preguntas que vamos a contestar ahora, bíblicamente, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ver el último versículo 3, y así vamos a estar avanzando. Vamos a contestar, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar una pregunta. Si el arrebatamiento de la iglesia, porque esto está asociado con el arrebatamiento de la iglesia, sucede antes que aparezca el anticristo, que viene siendo lo mismo soltar, ¿verdad? Dice que debe ser suelto por un poco de tiempo, diríamos de la desatadura de Satanás. O sea, antes que si la iglesia es arrebatada antes que Satanás sea suelto, o la iglesia todavía está aquí en la tierra. Porque una de las interpretaciones más comunes es que la iglesia ya no está en la tierra cuando Satanás sea suelto o cuando aparezca el anticristo. Eso es lo más común, y eso se ha visto hasta en las películas. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a verlo bíblicamente, qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a eso. Y otra cosa, porque ya vimos, de acuerdo a la Biblia, cuándo fue atado, y vemos que fue atado en la primera venida de Cristo, de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que vimos en los 4 evangelios, o en 3 pasajes de los evangelios, y lo que vimos en el pasaje del capítulo 12 de Apocalipsis, que fue en la primera venida de Cristo. Fue atado. Entonces, si fue atado en ese tiempo, los 1000 años comienzan en ese tiempo. Y significa que estamos en ese tiempo de los 1000 años, que es un número simbólico, un periodo largo predeterminado. Entonces,
La otra pregunta es, ya vimos qué es lo que significa la atadura. No quiere decir una inactividad total de Satanás, sino que simplemente está restringido. Él no puede reunir a todas las naciones contra la iglesia y acabar con la iglesia en su totalidad. Él no puede hacer eso. Él está restringido. Sin embargo, en el capítulo 7, en el versículo 7 y 20, el 8 y 9 y 10, ahí sí él logra, al final cuando es desatado, sí logra a reunir a todas las naciones para acabar con la iglesia. Entonces significa, ahí ya vemos que como que todavía está la iglesia aquí cuando eso sucede, pero lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, la atadura significa que ha sido restringido. Él no puede hacer lo que quiera hacer, como lo ha intentado muchas veces, de acabar con la iglesia. O sea, el movimiento LGBT, ellos saben que la iglesia es que no los deja avanzar a ellos en su agenda como ellos quisieran. Ellos ya hubieran querido cambiar totalmente la enseñanza de las escuelas y todo. Y hasta cierto punto han avanzado bastante a través de las películas, la televisión y todo, ¿verdad? De hacerlo como algo natural. Pero aún así no han podido llegar a donde ellos quisieran llegar. Pero viene un momento que sí será desatado y entonces sí será, pues será un caos definitivamente. El mundo sigue en pie como está hasta este momento por la gracia común de Dios. O sea, el hombre tiene el potencial, esa corrupción en el corazón de una maldad enorme que no tiene límites, existe en el corazón del hombre. Y ha pasado, ¿verdad? Como un Hitler, vemos que han querido, bueno, desde el principio, un Nimrod, después del diluvio, querían tomar el control total de la gente y hacer lo que ellos quieren. Y siempre ha sido así, Nabucodonosor, el imperio romano, todos ellos, o sea, Antíoco Epifanes, han querido ellos tomar el control del mundo y hacer del mundo lo que ellos quieren, y hasta cierto momento Dios les ha dado cierta libertad para que hagan ciertas cosas, pero en su momento Dios dice basta, hasta aquí. Entonces lo mismo va a pasar con el enemigo. El enemigo quisiera él tomar el control del mundo en total, Dios no lo deja. Al final, según aquí dice que debe de ser desatado, no sabemos por cuánto tiempo, porque no son 3 años y medio, sino que los 3 años y medio más bien es simbólico, que representa el mismo periodo que representan los 1000 años, o sea, todo este tiempo. Entonces dice el versículo 3, 20, del 23, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, lo que vamos a ver aquí no es que vamos a ver cuándo es que va a ser, porque no sabemos. Eso está relacionado con la segunda venida de Cristo y nadie sabe cuándo será la segunda venida de Cristo. Sin embargo, podemos ver cronológicamente qué sucede primero y qué sucede después. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para que veamos esto. A ver qué nos dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, respecto a este tema, ¿verdad? Así es que la desatadura de Satanás y la aparición del anticristo es lo mismo, viene siendo lo mismo. Entonces, versículo 1 al versículo hasta el 12 vamos a estar leyendo aquí. Entonces, dice el apóstol Pablo, Segunda de Tesalonicenses 2:1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hay 2 cosas importantes que tenemos que verlo detenidamente. Pero con respecto a qué, a la venida, es parusía, la palabra griega parusía, aparición, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
La misma palabra que se encuentra en Mateo 24 o Mateo 25 cuando dice que reunirá las naciones y como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, así el Señor apartará las ovejas de los cabritos. Entonces, ahí está hablando, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está asumiendo Pablo que es una sola venida, no es una venida hasta cierta distancia, porque lo que se conoce comúnmente es que el arrebatamiento, Dios viene, no llega hasta la tierra, sino que llega hasta las nubes, y allí la iglesia es arrebatada, y luego se va 7 años para las bodas del Cordero, y aquí queda en ese momento, empieza lo que es la gran tribulación. Eso es lo que se conoce normalmente, lo que se nos ha enseñado. Pero aquí está hablando de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él en un solo evento. O sea, esto es el arrebatamiento. Esto es el arrebatamiento. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Ahí está una parte donde tenemos que tenerlo con mucha detención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía, venga la apostasía. O sea, la apostasía será en masa el montón o la cantidad de gente que profesaron ser cristianos y de repente dicen, no, ya no soy cristiano, ya soy moderno, ya eso es antiguo y ahora... Entonces, cuando esa apostasía sea en masa, ¿verdad? Por supuesto que son los falsos cristianos los que van a manifestarse de esa manera, ¿verdad? Ya hay, porque ahí vamos a ver también adelante que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya hay pastores, dice que han sido pastores y cristianos, que ahora ya no son pastores, ahora son, de otra religión o lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero no todavía en masa, no lo vemos así todavía en masa, abiertamente y haciendo campañas y todo, ¿verdad? Contra el evangelio, todavía no se ve eso. O sea, cuando eso suceda, esa apostasía, será tratar de completamente quitar de la mente del mundo la idea de que existe un Dios y que el evangelio es el evangelio, o como dice Santiago, la única religión verdadera, la religión verdadera, eso es lo que dice Santiago. Yo sé que tenemos mal concepto de la palabra religión, ¿verdad? Por tantas religiones que hay, pero Santiago habla de una verdadera religión que es el verdadero evangelio. Entonces, eso será en masa ese momento. Entonces, pero dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá. Entonces, esto es contrario a lo que se enseña siempre, que primero el Señor viene por su iglesia y luego se manifiesta el hijo de perdición, que es el anticristo. Eso es lo que enseñan comúnmente, hacen las películas. Pero aquí está diciendo al revés. Porque lo que pasa es que el argumento de ellos dicen es que no puede ser, la iglesia no puede estar aquí cuando el anticristo venga. Bueno, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y no es que nosotros queremos ver al anticristo, no nos interesa eso. Pero lo que nos interesa es seguir fielmente lo que la palabra nos enseña, en el orden que la palabra nos enseña. Entonces dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Entonces seguimos. Entonces, versículo 3 es clave. Segunda Tesalonicenses 2:3 es importante. Es importante. Otra cosa que vamos a ver acá también, otra pregunta. Bueno, entonces allí ya contestamos la pregunta que dijimos. ¿Qué sucede primero, el arrebatamiento
o la aparición del anticristo. Bueno, ahí está diciendo que primero la aparición del anticristo. Más adelante vamos a ver que dice que el Señor lo destruirá con el Espíritu, el Señor lo destruirá en su venida a él, y es lo que vimos también en el versículo 9 del capítulo 20. Dice que descendió fuego de Dios, descendió de fuego del cielo. Entonces, la otra, sí, vamos a contestar otra pregunta también. Si hay salvación después del arrebatamiento, porque lo que enseñan popularmente también es que la gente que no se vaya del arrebatamiento tendrá oportunidad de salvarse en la gran tribulación, siempre y cuando no se deje poner la marca del 666. Obviamente esta postura dice que eso será literal. Ahora, hay dos problemas. En primer lugar, de acuerdo a este pasaje y muchos pasajes, no hay, esa doctrina de la segunda oportunidad no existe. De hecho dice la palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron vuestros padres en el desierto. ¿Verdad? Hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo aceptable. No hay lugar para una segunda oportunidad. O sea, con el Señor Jesucristo es radical, eso no es. El Señor dijo que el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, no se puede postergar el servir al Señor, el humillarse delante de Él. Un hombre con muy buenas intenciones, y podríamos decir hasta basado en el mandamiento número 5, le dijo el Señor, te seguiré, pero deja que entierre primero a mis padres. O sea, el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Supongamos que esta persona estaba encargado de sus padres eran ancianos, y él pues estaba cuidando de sus padres. O sea, eso es algo noble que se debe de hacer y que enseña la palabra de Dios. Entonces, lo que estaba diciendo es que mis padres son ancianos, yo estoy a cargo de ellos y mientras ellos vivan yo tengo que estar con ellos, pero cuando ellos mueran, entonces yo te seguiré, Señor. O sea, solamente es una cuestión de tiempo, no sé cuánto tiempo vaya a ser más. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Por supuesto que está hablando en el sentido espiritual. O sea, nada puede ser más importante que seguir al Señor. Es la salvación para la eternidad. Entonces ese hombre con muy buenas intenciones le dijo, deja que primero entierre a mis padres y después te seguiré. Y él le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. O sea, no hay una segunda oportunidad, y eso lo vamos a ver. Eso no lo quiero decir yo sé que ya lo afirmé, pero lo que yo quiero es que la palabra de Dios lo diga. Yo quiero la palabra que Dios lo diga. Eso es lo que vamos a hacer, que la palabra de Dios lo diga. Si hay una segunda oportunidad. Entonces el primer problema que tenemos aquí es que de acuerdo a lo que vamos a leer, la Biblia no enseña que hay una segunda oportunidad, y esto no es el único pasaje. El segundo problema es que si la persona se vaya a salvar, si la persona se fuera a salvar en medio de la gran tribulación por no dejarse poner la marca de la bestia y que esté dispuesto a dar su vida, entonces ya sería por obra la salvación, ya no sería por gracia. Y eso no puede ser salvación. La salvación es únicamente por gracia, ¿verdad? Entonces, ese es el defecto que tiene esa clase de doctrinas. No puede, si la persona fuera por no dejarse poner la marca de la bestia que va a ser salva en el tiempo de la gran tribulación, entonces sería por obra. Por el otro lado, sería imposible también, le voy a decir por qué. Suponiendo que una persona tiene un accidente y la levantan media muerta del accidente, lo llevan al hospital y allá lo duermen para hacerle la cirugía, arreglarle los huesos rotos, le hacen la cirugía, y cuando la persona despierta con el 166 en la mano o en la frente. ¿Por qué no le pidieron permiso? Esa es una hipótesis nada más, o sea, es una manera de decirlo. Por supuesto que nosotros vemos que, entonces, no hay manera de que la persona se salve en ese sentido. Por supuesto que lo que la Biblia enseña es que eso es simbólico, ¿verdad? Es simbólico, y la marca de la bestia la tienen todos los que no tienen el sello del Espíritu Santo, que es la salvación, ¿verdad? Le corresponden no a Dios, sino a Satanás. Desde Caín, hablando desde Caín, dice Juan que Caín era del maligno, por eso se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces, ¿la marca de quién tenía Caín? Pues del anticristo o del diablo,
¿verdad? Cuando Jesús les dijo a los discípulos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, de vuestro padre queréis hacer, me queréis matar, él es homicida desde el principio. ¿La marca de quién tenían ellos? De Satanás. ¿A quién le pertenecían según las palabras de Cristo? A Satanás. Y si le pertenecían a Satanás, ¿la marca de quién tenían? De Satanás. Porque eso significa certificación de derecho de propiedad. Es simbólico, eso quiere decir eso. Bueno, seguimos leyendo el 4 en adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está haciendo alusión a lo que hizo Antíoco Epífanes, que quiere decir Dios manifestado, ¿verdad? Ese era un tipo del anticristo. Ofrecía sacrificios y que se le adorara a él y todo. Entonces, cuando aparezca ese anticristo, ese hombre, o sea, y porque Dios le va a dar luz verde, ¿verdad? Hasta cierto momento, o para que engañe a las naciones, le va a dar permiso para que engañe a las naciones, es déspota, o sea, él no pide permiso. Entonces va a darse el lujo de gobernar el mundo como él quiera hacerlo, pero porque Dios le va a permitir, o sea, no es absoluto, él no es absoluto. Entonces, pero de acuerdo a la palabra, será desatado, o sea, las restricciones que tiene ahorita serán quitadas y podrá hacer lo que quiera según lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces eso es lo que está haciendo alusión, porque el templo ya no existe, el templo de Dios no existe y dicen que están preparando el tercer templo y que eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la Biblia, el tercer templo. El templo que Cristo ha creado es la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Corintios, vosotros sois el templo de Dios. Es una manera figurada de presentar, ¿verdad? Dios habita en el templo, en su iglesia. La iglesia es el templo de Dios y la iglesia está en el mundo entero. Está en el mundo entero. El campamento de los santos está en el mundo entero. Ese edificio que menciona Efesios 2 en adelante, una morada del Espíritu Santo, no es 4 paredes, no es un edificio, ¿verdad? Los sacrificios que se ofrecían los machos cabríos en el templo ahora son sacrificios de alabanza o labios que confiesen su nombre, olor grato delante del Señor. Entonces esto es lo que está haciendo aquí alusión, porque el templo no es físico, sino que es la iglesia del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí lo que lo detiene menciona en un sentido, un género neutral, pero en el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice Juan que muchos anticristos han salido por el mundo, o sea, ya están los anticristos, o sea, pero todavía no es el hombre de pecado, que es un personaje escatológico que sucederá en el tiempo final. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí da un pronombre masculino. Sin embargo, no sabemos qué es lo que lo detiene y no vamos a quebrarnos la cabeza en eso. No dice, y no vamos a ponerle ahí que es el templo, que es la iglesia o que es el espíritu. Si no dice ahí, no tenemos nosotros el derecho de ponerle ahí, yo creo que es esto lo que lo detiene, yo creo que es lo otro lo que lo detiene, yo creo que es aquello lo que lo detiene. No, si allí no dice qué es lo que lo detiene, ¿verdad? Seguramente, más bien podría ser lo que lo detiene es el calendario de Dios, es el momento que a Dios ha determinado, todavía lo detiene, pero cuando ese momento, ¿verdad?, llegue, pues eso sucederá. O sea, pero no vamos a tener no tenemos nosotros que decir, sí, lo que lo detiene es la iglesia, y como la iglesia todavía está aquí, por eso no se ha manifestado. Pero ahí no dice la iglesia, entonces no podemos decir que es la iglesia. Entonces, sigue diciendo, acuérdese que en lo que leíamos del versículo 1,
La iglesia está aquí todavía. En el versículo 3 dice que no vendrá, el Señor no vendrá a levantar su iglesia. Nuestra reunión con Él no se llevará a cabo hasta que se manifieste el hombre de pecado. Eso es lo que dice. El hijo de perdición y la apostasía. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. Y en esa venida es nuestra reunión con Él. Y en esa venida es nuestra reunión con Él según el versículo 3 que acabamos de leer. ¿Verdad? Entonces Él lo matará y esto es igual al versículo 9 de capítulo 20. Vamos a ver, espéreme ahí, voy a ir al capítulo 20 y versículo 9 de Apocalipsis. Es paralelo. Dice 29, que lo acabamos de leer. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Sé que Satanás solo tiene el alegrón nada más, ¿verdad? Él cree que por fin él va a hacer lo que él quiere con el mundo, con la gente, con sus seguidores, con sus adoradores, pero eso no le va a durar mucho tiempo. Dice aquí que será por poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? No será. No sabemos cuánto será. Ahora, todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Vamos a seguir leyendo en 2 Tesalonicenses 2. Entonces dice, bueno, ya sabemos que lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, en el versículo 1 dice también que aparecerá como llama de fuego. El Señor aparecerá de los cielos como llama de fuego. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que enseña acerca del anticristo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Milagros, tanto que hará descender fuego del cielo y todo eso, ¿verdad? Ahora, pero esas mentiras, esos encantos, esas señales, ¿para quién será? ¿Irá a afectar eso a la iglesia? De ninguna manera. Dice que es para los que se pierden. Dice que eso es para los que se pierden. Ellos serán encantados de eso y lo adorarán, como lo hacen hoy en día. Dice versículo 10, y con todo engaño de iniquidad versículo 10, los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ellos ya no tendrán una oportunidad ahí de ser salvos, lo que decíamos. El engaño será tan eficaz, tan eficiente, que ellos no les quedará ninguna duda que ese va a ser el redentor de ellos, el anticristo, el Satanás. Ese será el líder de ellos, el que les va a dar la felicidad, porque el mundo hoy en día siempre está pensando en la felicidad, en aquí y ahora. Y hay cosas que si uno se topa ahí, que creen que la vida solo es andarse riendo y riendo y riendo y riendo. No es así solo andarse riendo y riendo. Por el contrario, la Biblia dice que nos aflijamos. Dice que Lot afligía su alma, ¿verdad? Nosotros debemos de afligir nuestra alma porque somos pecadores delante del Señor. Estamos en un proceso de santificación y Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Él es santo, Él es soberano. Entonces, es tan grande Dios que nosotros no podemos, que juzgará al que tome su nombre en vano. Imagínense. Yo sé que nos cuesta, y esa debe ser nuestra oración, nos cuesta a nosotros asimilar la grandeza de Dios, porque, bueno, por eso es Dios, no se puede comprender con nuestra mente tan pequeña, ¿verdad? Entonces dice versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. O sea, el mismo Dios les envía un espíritu de engaño. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, no hay tal cosa que vayan a recibir una segunda oportunidad. No hay tal cosa que vaya a haber una segunda oportunidad. ¿Cuál es el propósito de eso? Que Dios les manda un espíritu engañoso a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No hay tal cosa como segunda oportunidad. Cuando nosotros hablemos con alguien, evangelicemos a alguien, es aquí, es ya, es hoy. Este es el momento aceptable y la persona se hace responsable de ese mensaje que escucha. ¿Verdad? Si la persona hace caso omiso, no obedece a la palabra de Dios, va bajo su responsabilidad, ¿verdad? Porque el evangelio, el evangelio o la salvación es para los que le obedecen, no para los desobedientes. Entonces la gente que no obedece está en graves problemas. Versículo 13, ahora el contraste de esto, versículo 13 en adelante, el contraste de esto sería esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, no hay tal cosa que Satanás vaya... siempre hay una persecución hostil, siempre ha habido del mundo hacia la iglesia, pero los juicios de Dios no son para la iglesia, sino para el mundo. Entonces, vamos a retroceder un poquito aquí. El capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante, siempre ha estado presente la hostilidad del mundo hacia la iglesia, pero los juicios de Dios hacia el mundo. Entonces, como digo, hay gente que se alarma a escuchar esto de decir, pero la iglesia va a estar aquí todavía cuando el anticristo se manifieste, se alarma. Bueno, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero claro, le están diciendo a la gente, no, es que la iglesia no va a estar aquí, y ¿verdad? Pero bueno, capítulo 1, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que orar para que los que todavía no son salvos sean tenidos por dignos y Dios les dé un corazón de arrepentimiento, porque ellos no se dan cuenta en el gran problema que están de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Ellos están viviendo el aquí y ahora como que si esta vida que tenemos va a ser por la eternidad, pero somos tan frágiles que voy a decir así, que un virus tan pequeño que ni lo podemos ver a simple vista nos puede matar, ¿verdad? Como ha pasado. Somos tan frágiles, de verdad, que que nos ahogamos con nuestra propia saliva, es increíble. Somos frágiles, somos como la flor del campo. Pasamos la máquina del corazón en cualquier momento deja de funcionar y hasta ahí llegó. O sea, es increíble que cuando uno se duerme y uno no se duerme pensando que el corazón, uno no le da órdenes al corazón para que siga funcionando mientras uno está durmiendo. Él está funcionando siempre, sea uno esté dormido, esté despierto, siempre está funcionando. Pero llegó un momento donde hasta ahí nada más, ¿verdad? Y no hay marcha atrás, Entonces, dice que versículo 8,
dice que aparecerá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esto no es extinción total como enseñan los testigos de Jehová, sino es perdición, castigo, ¿verdad? Somos inmortales, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, Jesucristo está en todas partes, Él es Dios, Él está en todas partes. Lo que aquí quiere decir, más bien, es que toda esperanza de que haya un alivio en ese castigo se llegue, no existirá absolutamente nada. O sea, ahora sí que será cadena perpetua, o sea, es increíble. No es las cadenas perpetuas que se conocen hoy en día, ¿verdad? Sino eso será eterno. Será eterno, entonces no habrá más esperanza, no habrá más esperanza por la eternidad. Versículo dice que excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Nuevamente, la segunda venida de Cristo está asociada con la reunión con sus santos, para ser glorificado en sus santos. Sus santos es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor. Para ser glorificado cuando venga, versículo 10, cuando venga, parusía, en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así es que nuestra reunión está asociada con el evento de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de la primera venida de Cristo y habla de la segunda venida de Cristo. No habla de una venida en secreto hasta cierta distancia del cielo o hasta las nubes. No hay una, sino que por el contrario dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria, y lamentarán todas las naciones de la tierra. ¿Cómo lamentarán? Porque lo verán viniendo en las nubes. Lamentarán todas las naciones de la tierra y dirán a los montes, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ese es el orden cronológico que nos enseña. Vamos a ver, entonces, ese es el orden cronológico que nos enseña. Vamos a entonces a ver otro pasaje. Entonces ya vimos que no, de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, no habrá una segunda oportunidad. No habrá una segunda oportunidad, así que eso es falso, eso es un engaño. Porque Dios mismo les mandará un espíritu de engaño, un espíritu engañoso. Dios mismo les mandará un espíritu engañoso. Ahora, entonces, en el primer versículo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
En el versículo 3 más bien dice que no vendrá sin que antes aparezca el hijo de perdición. Así que porque hay gente que está diciendo que ahora la guerra con Rusia y Ucrania es eso, la guerra de Gog y Magog, porque ellos Rusia está en el norte de Israel y a eso apunta Gog y Magog. Sin embargo, aquí dice que no, que primero aparecerá el hombre de pecado. Ahora, vamos a ir allí mismo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. Capítulo 3, del 6 al 15. Ahora, por cierto, que segunda de Tesalonicenses, según fue escrita primero que la primera que conocemos de Tesalonicenses, y la primera que conocemos de Tesalonicenses es la segunda, porque las cartas no están acomodadas cronológicamente en el orden, en el tiempo que fueron escritas, sino que en el orden de tamaño. En el orden de tamaño. Así es que primero está Hechos, luego está Romanos, Corintios y así sucesivamente, de acuerdo al tamaño, y al final termina con las más chiquitas, ¿verdad? Con los libritos más chiquitos, con las cartitas más chiquitas. Entonces, eso es. Entonces, había muchos en ese tiempo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está aclarando esto. Había muchos que habían confundido a los hermanos de la iglesia sobre la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso ya iba a pasar en cualquier momento, que en cualquier momento podía pasar. Y algunos ociosos no querían ya trabajar. Ya no querían trabajar, entonces, pero querían vivir a costa de los demás. Entonces, así pasa hoy en día con los falsos maestros, ¿verdad? Muchos, y es más, mucha gente ha hecho como David Koresh, lo que pasó aquí, no me acuerdo en qué año fue, pero en el 90 y tantos, aquí en Waco, cerquita de acá, y muchos otros líderes que les han enseñado a la gente, a un cierto grupo, han engañado a cierto grupo que ya viene el Señor y que ya viene y se encierran en un lugar, venden todo y finalmente terminan en una tragedia. Entonces, habían unos en este tiempo que estaban haciendo eso, por eso que el apóstol Pablo ve la necesidad de aclarar eso y les dice, no será así, el Señor no vendrá, primero será la apostasía, y aparece el anticristo y entonces el Señor vendrá. Eso es lo que está diciendo. Entonces, estos vividores que les da unas recomendaciones a los hermanos de Tesalónica, Pablo, para los que vivían desordenadamente y eran vividores, con la excusa de que el Señor iba a venir en cualquier momento, ya no querían trabajar. Vamos a ver. 6 al 15 en adelante. Pero, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que os apartéis de todo hermano. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, el evangelio es serio. 8. Ni comimos de balde el pan sino que no comimos el pan de nadie, y no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso es tremendo, ¿verdad? Y él les dice que tienen que ser imitadores de él. Tienen que ser imitadores de él, a los líderes, los que andaban predicando. Dice, no porque no tuviese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Está serio, ¿verdad?
O sea, sí, no, o sea, de veras que hay gente que sí se sale, como dicen, ¿verdad? Entonces nosotros, la palabra nos enseña que tenemos que ser responsables, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que se quiere ser súper espiritual y claro que la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario y eso está bien siempre y cuando sea justo, ¿verdad? Pero Pablo advierte aquí, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos a exhortar, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No, nosotros hemos conocido evangelistas que dizque evangelistas y son vividores. Son vividores. Entonces, no, uno tiene que tener cuidado de esa gente. Así es que dice, y vosotros hermanos no os, 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bueno, entonces ya estamos terminando, vamos a repasar el último versículo, los últimos del 7 al 10. Bueno, más bien, vamos a ver el 19, capítulo 19 de Apocalipsis, 19, 17, 21. Él, en este momento, o sea, yo espero que ya estemos familiarizados con lo que hemos mencionado, que es las 7 secciones paralelas del libro de Apocalipsis. Yo espero que ya estemos familiarizados dónde comienza una y dónde termina la otra. Entonces aquí en Apocalipsis 19 estamos al final del capítulo 19, estamos al final de la 6ª sección paralela del libro de Apocalipsis. Entonces aquí termina una sección, empezando el capítulo 20 empieza la última sección que sería la 7. Entonces dice aquí 19, 17 que es cuando, o sea, aquí no dice literalmente que fue desatado, pero está asociado con lo que vemos ahí. 19, 17 en adelante. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y carne de sus jinetes, carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, aquí podríamos brincar al versículo 9 de Apocalipsis 20 y diría, si lo vamos allá, diría, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. ¿Verdad? Está asociado, es lo mismo que leemos del versículo 9 del capítulo 20. Entonces, pero dice, versículo 19, y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es lo que nos enseñaba Pablo en el capítulo 2, que viene con poder engañoso, milagros. Dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con señales y mentiras, es lo mismo. Entonces, y luego añade que Dios mismo les envía un espíritu engañoso. Así que aquí los reúne para guerrear contra el Cordero y luego vemos lo que sucede.
Luego son apresados, son arrestados, son detenidos, ¿verdad? Y luego son detenidos y son sentenciados inmediatamente y puestos en el lago de fuego. Estos dos fueron lanzados vivos, o sea, no fueron puestos ahí con cuidado como pasa aquí, ¿verdad? En ocasiones, ¿verdad? Fueron violentamente lanzados al lago de fuego, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces, aquí dice que fueron con la espada. En el 9 de Apocalipsis 20 dice que fue con fuego. Eso no interesa, ¿verdad? Lo que sí, o sea, sí, la Biblia habla muchas veces simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente. Pero lo que sí sabemos que será el juicio, o el final, o el momento del juicio, o eso será, ¿verdad? Que los vencerá. Entonces, para terminar, versículo 7 del capítulo 20 al 10. Y ahí estamos terminando. Ahí vamos a estar terminando esta sección entonces, o esta parte. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, que es lo que ya vimos en el 19, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. O sea, no se pierdan con la palabra Gog y Magog, que eso es simbólico, ¿verdad? Anterior dice los 4 ángulos de la tierra. Y esto es lo mismo también que dice lo que enseña en la 6ª copa, cuando el río Éufrates y salen 3 espíritus a manera de rana para ir a engañar a los reyes de toda la tierra, para reunirlos para la batalla. Es paralelo, es lo mismo. Entonces, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí él logra engañarlos. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es la iglesia del Señor, no es la nación de Israel, como enseñan algunos que es la nación de Israel y que ellos estarán huyendo. Esta es la iglesia del Señor. Como la arena del mar, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, ¿verdad? La nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y los consumió. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, eso es lo que enseña la palabra del Señor. En el próximo vamos a estar viendo la resurrección, que sería del capítulo 4, que nos va a capítulo 20, versículo 4, 5 y 6, donde habla de la resurrección, ¿verdad? Y ellos están en el cielo, reinando con el Señor por 1000 años, o sea, mientras estos 1000 años están pasando en la tierra, están pasando los mismos 1000 años en el cielo, pero ellos están reinando con el Señor en el cielo. Así es que, y así estaremos terminando para pasar de esa parte, que es bastante complicada por tanta falsa enseñanza que hemos estado escuchando siempre, ¿verdad? Entonces vamos a orar para despedirnos. Más bien voy a dejar a la hermana para que nos despida, pero voy a dar gracias por el mensaje. Padre, te damos gracias.